Bienvenido, bienvenida al número 32. Este es el capítulo número 32 de Políticamente Incorrecto. Y yo te mando un abrazo muy cariñoso con lo mejor de mí, con lo mejor de las expectativas, con lo mejor del optimismo. Además, acabo de cumplir años ayer. Entonces, pues estoy en un momento, bueno, para mí los cumpleaños son de mucha nostalgia, de mucha reflexión, pero estoy muy animado y me encanta poder compartirlo contigo. Cumplir años en 19 de junio, Géminis, pues de estos que tenemos cara triste y tenemos cara optimista. Yo normalmente prefiero tener la cara de la esperanza, la cara del optimismo, y por eso te agradezco muchísimo que estés aquí en este capítulo 32 de Políticamente Incorrecto. Y políticamente incorrecto porque no andamos así a medias tintas tratando de describir lo que estamos viendo, que está ocurriendo, y le decimos al pan pan y al vino vino, como dice la tradición, en un país donde creo que hablar con la verdad, decir lo que está pasando es cada vez más importante, es cada vez más necesario. Y además, bueno, hoy hay una camada de políticos, no es que nunca haya habido mentiras, por supuesto, todo el tiempo, pero hoy hay particularmente una camada de políticos que son un asco. No todos, no todas, pero la gran mayoría. Entonces, bueno, aquí ayudamos a discernir, a ver entre líneas quién es quién y a poder platicar lo que está ocurriendo con datos, con información, con hechos y atando los cabos de lo que está ahí enfrente de nosotros. Así que bienvenida, te doy otra vez un abrazo enorme, lleno de calidez, lleno de emotividad, lleno de respeto, de admiración, de cariño y de agradecimiento porque estés aquí. Recuerda que estos programas de los domingos son para agradecerte, para agradecerles a todas aquellas personas que me escriben. Bueno, primero que ven los videos, segundo que me escriben, que se toman el tiempo para hacer una retroalimentación. Muchísimas gracias de todas esas partes del mundo donde me hacen el enorme favor de escribirme a mí y a quienes participamos en esto. Muchísimas gracias porque se hace un intercambio de opiniones en las reflexiones, en los textos, en los mensajes. Ahora, como les decía, ya YouTube me permite, no desde la computadora, pero sí desde el celular, contestarte de voz también. Entonces, bueno, pues eso para mí es muy importante para que oigas la entonación y la emoción que me da recibir tu mensaje. Muchas gracias. Y que me digas de qué comunidad, de qué municipio, de qué estado, de qué país me haces el favor de escribirme. Así que muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenido otra vez y nos vamos directito porque ahora en pleno mundial de fútbol, en plena etapa del mundial, pues solo hay que disfrutar esa parte. Yo acabo de ver el partido entre Japón y Túnez. Recuerden que les he dicho que yo respeto, admiro muchas cosas de Japón. Y alguna vez me tocó estar en Túnez, entonces me daba mucha... Y bueno, y en Japón también les conté que un verano completo estuve allá con sede en la Universidad de Tokio y en ese maravilloso país. En Túnez no me fue tan bien, pero bueno, luego le platico esa parte, sí, porque era la salida después de una misión en 9 países de África, salí por Túnez. Y bueno, fue una cosa, pero luego se los chismeo. Pero ahorita me parece muy importante hablar del Mundial de Fútbol, la parte positiva, la parte no tan positiva y algo que está en el medio, que es los maestros, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la que ya hemos platicado aquí, porque recuerden que está la CENTE con C de Coco, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un grupo disidente que se salió, que desertó del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con ese de sapo, y estos se volvieron muy radicales y esto platican más con el gobierno. Ahora ambos platican con el gobierno porque son socios del gobierno, pero ocurrió algo muy interesante que tú ya viste, todos estos campamentos, la presión de que no vamos a dejar que se haga el mundial, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso y también vamos a leer tus mensajes agradeciéndote siempre esas reflexiones porque es lo que nos permite también agradecer y agradecer y agradecer y utilizar esta esperanza aterrizada
este optimismo realista, como le hemos llamado, para compartirles a ustedes, a todos nuestros rebeldes con causa, a nuestros rebeldes positivos, a los incómodos de este canal, de este programa, de esta sesión, de este podcast, en donde hablamos de que incomodamos a los que están tomando malas decisiones, pero también estamos incómodos con el país que hoy tenemos, porque todo lo maravilloso que tiene México hoy está atribulado, está muy adolorido por todos esos pendientes, por esa acumulación de errores, de delitos, de crímenes que han hecho los pseudo gobernantes, grupo conocido como Narco Morena. Aunque yo siempre aplico, pues es que no lo describe muy bien Narco Morena. Me dicen, ¿cómo no? Pero si son unos narcos, sí, nada más que no son solo narcos, son criminales en general. Entonces habría que encontrar algo así como el narcocrimen organizado de Morena, o los criminales de Morena, o los asesinos de Morena. Todo eso le queda desafortunadamente. Y aquel que no ha matado a alguien en Moreno, que no ha robado, que no ha secuestrado, que no ha chantajeado o extorsionado, es cómplice. Porque es clarísimo todo lo que está pasando. Ahí no hay, es que yo no me enteré. No, señorita, no, señor, no, señora. Usted está enterado de todo lo que pasa. Ya vieron las encuestas últimamente. 70% de los mexicanos ya tienen claro que Morena son unos criminales, que es narcomorena, narcopresidente, narcopresidenta. ¿Se acuerdan el hashtag tan famoso que logramos hacer de narcopresidente? Y eso ya está en el ideario del mundo, no solo de México. Ya se discute en todos los principales. El que sabe de México en el mundo sabe que es narcomorena y su liga con la delincuencia organizada. Y si no lo sabe todavía alguien, ahí está Trump recordándoselo, Donald Trump recordándolo todos los días. Acaba de decir que es una buena mujer, pero es una mujer muy asustada. O sea, y lo importante de eso no es que lo haya dicho, porque ya lo había dicho varias veces, aunque ahora dijo muy asustada. Lo dijo enfrente del grupo de los 7, el G7, que son los principales Producto Interno Bruto del mundo. Son las principales potencias en generación de empleo, en inversión, en comercio del planeta. Ante esos, pues, los países más poderosos. Está preparando el terreno, avisándole a todo el mundo que Sheinbaum, Morena, Obrador son un narcopartido, un narcogobierno, un gobierno de criminales, y que va a ir avanzando en contra de ellos porque les han matado a 500,000 personas en Estados Unidos. De ese tamaño. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y vamos a hablar de tus mensajes para poder agradecerles y algún cierre con el tema precisamente de este mundial del que somos anfitriones por tercera vez, ahora con Canadá y Estados Unidos. Y con estas cositas, con estos ingredientitos, como que la que se dice presidenta de México no estuvo en la inauguración. Imagínense, ya lo hemos platicado, pero es que es indignante. O sea, un país que trata de sacar la cabeza, un país que va en 3 meses a estar sentado en la 81 Asamblea de Naciones Unidas. Los 200 países van a estar sentados en la plenaria de este Salón de Naciones Unidas, que es muy famoso, recuérdenlo, que tiene color oro así el frente. Y ahí se va a tratar el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país. No hay país que tenga más desaparecidos que México, 133,000. Por eso el canto de muchas de las madres buscadoras ahora en sus protestas cerca de los estadios en el país. México campeón en desaparición. Así lo han estado gritando en Jalisco, en Nuevo León y en la Ciudad de México. Muy desafortunadamente, pero es parte de eso que el mundo está leyendo sobre la vergonzosa situación de nuestro país. Pero bueno, déjenme empezar con la canción. ¿Se acuerdan que les he estado poniendo canciones? Bueno, pues esta es también sobre el Mundial. Bienvenidos al juego de la impunidad.
los extranjeros a la fiesta mundialista. Ya pintamos la fachada, color guinda y progresista. Se aterrizan en el AIFA, no verán ningún avión. Rataxistas contra Uber, bloquean con agresión. Órdenes de la doctora, camuflar la destrucción. Pan y circo en la tribuna para tapar la corrupción. Dicen que el pueblo apoya el Zócalo y su bamboleo. No se dejen engañar, es Brugada y su acarreo. Brugada y el acarreo. Pintaron de morado, ¿se acuerdan? Bienvenidos a México, la sede del mundial. Aquí el pobre y el rico. Paga piso por igual el pobre y el rico. Celebración gloriosa, que ruede ya el balón. Tapamos las fosas para la inauguración. Tapamos las fosas para la inauguración. Sangre en el callejón. Pero sigan bailando, festejemos Al campeón. Los bloqueos carreteros son la nueva bienvenida. Y en Guerrero de sus casas la gente es despedida. Y la trata de personas no la vayas a mirar. No denuncies o te truenan, ponte el jersey a sudar. Todo mejorará, del mundial fue la creencia. Millones invertidos con cero transparencia. Ya no les pregunten de educación y medicinas. Bajemos el empleo, vamos contra Salinas. Contra Salinas Pliego. Mientras en el palacio sus piernas van a broncear. Y las madres buscadoras bajo el sol van a pelear. Tenemos un Las madres ministerio que buscadoras. denuncia ciego. 130,000 ausentes no van a ver el juego. No le doy, no le pregunte nada de la fiscalía. 130,000 ausentes no van a ver el juego. Su rebeldía. Y el fideicomiso del mundial. Fondos para mi partido. Y el cobro de extorsiones. Puesto ¿Qué divertido. pasó con Rocha Moya? Más pruebas, menos Y ruido. los muertos del sexenio. Fue Calderón, yo no lo olvido. Fue Calderón, yo no lo olvido. Bienvenidos a México, la sede del mundial. Aquí el pobre y el rico. Paga piso por igual. El pobre y el rico pagan piso por igual. Bueno, esa es otra de las canciones, como te he estado diciendo, salen de 5 en 5, de 3 en 3 canciones con todos los ritmos, en cumbia, en ranchera, en rap, en rock, en todas las... y aquí te las he estado poniendo, bueno, a mí algunas, las que a mí me parece que pueden tener un poco más de chiribilla, un poco más de humor, un poco más de ironía con lo que está pasando, y este es sobre el mundial y sobre lo que la gente está viendo en el mundial. Pero bueno, te decía que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ¿te acuerdas que pusieron contra la pared al gobierno? Y que vamos a bloquear y vamos a cerrar, y amenazaban en los 3 estados donde va a haber partidos del mundial, pero además en la Ciudad de México, y cerraban y bloqueaban calles, y de repente un día dicen, un día antes del mundial, no, bueno, pues aquí vamos a seguir. Hicieron una asamblea, ¿no?, donde se reúnen y ellos discuten y si siguen bloqueando o no. Entonces deciden que se van a quedar bloqueando, pero misteriosamente empiezan a desaparecer las casas de campaña en los bloqueos. Entonces sí, vamos a seguir bloqueando, pero ya no hay nadie bloqueando, muy poquitos. Y hoy nos estamos enterando que fueron 800 millones de pesos. 800 millones de pesos de tu dinero a estos sinvergüenzas. Acuérdate que quitan casi el 50% de impuestos. Casi el 50%. Eso lo que quiere decir es que de enero a junio, a este junio, los primeros 6 meses del año, tú trabajas para el gobierno. Todo lo que trabajaste te lo quita el gobierno en 6 meses. Los próximos 6 meses, si puedes, te quedas con esa mitad tú. La primera ya te la tumbó el gobierno, y te la tumbó para dársela a estos agresivos, bloqueadores, insensatos que todo el tiempo están rompiendo todo y que ya casi no existían, y ahora Obrador y Sheinbaum los volvieron a ser fuertes, poderosos. Ahora controlan gobiernos estatales como el de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y 800 millones de pesos acaba de salir hoy, porque lo querían ocultar. Pero acuérdate que hace 4 meses bloquearon también y le dieron 800 millones de pesos. Ahora le van a dar 800 millones de pesos y 5,000 plazas sin preguntar para esos maestros. Imagínate,
más de 1,5 millones de niños sin clases, y estos vienen aquí a romper vidrio y a acabar con la Ciudad de México y a acabar con donde se manifiestan, a acorralar por culpa de Morena y de la 4T, de la autodenominada 4T que no sirve para una madre, y por culpa de ellos mismos, de ese propio monstruo que creó el gobierno, los empoderan otra vez y ahora los vuelven a acorralar, y cada vez que los acorralan, pagan dinero. 800 millones de pesos hace 4 meses y 800 millones de pesos ahorita. Entonces tú te preguntas de dónde sacan dinero para venir desde Guerrero, desde Chiapas, desde Oaxaca, desde donde los traen. Con 800 millones de pesos te manifiestas en donde quieres y a lo que quieres, y además le pagan su sueldo. No. Es una tragedia. Si algo medio había hecho bien el atarantado este de Peña Nieto, era quitarle poder a esos extorsionadores. Muy desafortunadamente, claro, pero llegó Obrador, necesitaba aliados y salió con los radicales maestros. Acuérdate que siempre te digo, estos maestros, su esquina más radical es la pegada al Ejército Popular Revolucionario, que es la guerrilla de Guerrero, Oaxaca, y una partecita de Chiapas, pero principalmente Guerrero, Oaxaca. Entonces, estos barbajanes de Morena, lo que hicieron simplemente fue llevarlo hasta el final, y ve los medios de comunicación, estos impresentables de tercer grado, híjole, de Televisa, es que son impresentables, ya están vendidísimos. De repente, ¿no? De repente, Riva Palacio saca ahí el pecho, a veces Leo Zuckerman, ¿no? Pero la Viri, la Denise, todos, una porquería, o sea, vendidísimo. Y es un logro tremendo de la Sheinbaum, que le ganó a la coordinadora, le ganó. Un día antes soltar 800 millones de pesos, que fue lo que ganó. Qué fácil es tirar el dinero que no es de ellos, el dinero que te quitan a ti, 50%, ¿eh? Te lo quitan de enero a junio, se lo tienes que dar al gobierno, y el gobierno lo tira en todas esas brutalidades. En pintar de morado la Ciudad de México y luego pintarlo otra vez de amarillo. Son unos imbéciles. Y luego hacer un jardín flotante que se inundó al otro día. ¿Cuánto costó esa tontera? 2,000 millones de pesos. Además, contratos para sus amigos. Pero, y ya sabemos todo lo demás. Y la refinería que no refina 500,000 millones de pesos cuando iba a costar 120,000 millones de pesos. Y el tren falla, el tren Maya, que es una porquería que iba a costar 120,000 millones de pesos y costó 505,000 millones de pesos hasta ahorita, más todo lo que cueste. El Chaifa, la remodelación de un aeropuerto militar que nos costó 505,000 millones de pesos. El INSABI, que es una porquería que quitaron el Seguro Popular, mataron 5,000 niños por quitarle el Seguro Popular, más no sabemos cuántas personas a las que le quitaron sus medicinas. Hicieron una porquería que se llamaba el INSABI, tiraron a la basura y se robaron 500,000 millones de pesos, cerraron el INSABI. Nadie sabe absolutamente nada, y el responsable del INSABI, que es un barbaján, está de embajador en París, todo pagado por tu 50% que te quitan de impuestos. Allá está el vago ese que quebró el INSABI, que se robaron todo ese dinero, y ahora está de jefe plenipotenciario, de embajador en París ante la UNESCO. El área de Naciones Unidas que atiende la educación. Ese sátrapa está representando a México ante la UNESCO. No. Imagínate. Bueno, eso es precisamente ese tiradero de dinero, ese robadero de dinero, porque lo tiran y se lo roban y lo tiran, lo despilfarran en esos absurdos que no sirven para nada, o que matan gente. Ahí está el interoceánico, el tren interoceánico que mató a 14 personas en una tragedia, ¿te la puedes imaginar? En un tren que se descarrila y cae 20 metros de profundidad. ¿Te imaginas yendo en un tren? ¿Has ido en un tren alguna vez, no? ¿Has viajado en un tren? Bueno, cierra los ojos, imagínate que de repente el tren empieza y se va 20, 30, 40 metros de profundidad, y ahí se mueren 14 personas y muchos más heridos.
Ese era el tren que supervisaba el hijo de Obrador, uno de los 4 bandidos ladrones estos. Ese era uno de esos, imagínate. Y ya todos están exonerados. Metieron al chofer del tren a la cárcel, lo sacaron a los 2 meses y se acabó. No hay ningún culpable. Le dieron una lanita ahí a la familia, se olvidó todo. Ningún culpable de una tragedia como esa, como pasó con la línea 12 del metro. Ahí mataron también un poco gente con el Repsamen, que las dos van a cuenta de la espuria Sheinbaum. No pasó absolutamente nada. Pero bueno, entonces resulta que es una gran celebración porque el acecho que había, pues ya ganó el gobierno. Ganó con 800 millones de pesos. Si le sumas los de 4 meses, con 1.600 millones de pesos que le dieron. Ah, no, pues así cualquiera, ¿verdad? Vas a negociar, vas a aceptar todo lo que te presionen, porque son tus aliados, y además le vas a dar millones y millones de pesos que no son tuyos. Pues es que esa es la gran ventaja de hacer ese tipo de negociaciones absurdas, inútiles, o como, ¿te acuerdas el negocito de la farmaciototota? 2.500, 3.000 millones de pesos de tu 50% de impuestos que te quitan. 3.000 millones de pesos en una barrabasada, en algo que todos sabíamos que era una gigantesca, espectacular, monumental estupidez de ese tamaño. Y todavía hay quien duda que son unos sátrapas, bandidos, ladrones, estos desgraciados. ¿Habrá alguien que dude eso? Bueno, pues eso es exactamente lo que va a pasar. Y ahora sale la todo el sexenio, la ilegítima Sheinbaum diciendo, ah, no, pero todos aquellos que presagiaban que iba a haber algo muy malo y que no nos íbamos a poder poner de acuerdo con quienes estaban protestando, pues bueno, a las madres buscadoras, que son un argumento, un reclamo mucho más importante, genuino, esas siguen llorando por sus desaparecidos y esas siguen estando ahí alrededor de los juegos reclamando que alguien las voltee a ver, que alguien platique con ellas, saber algo de lo que está ocurriendo. Pero no, a esas ahí las tienen olvidadas porque ellas no bloquean, ellas no rompen cristales, no deshacen edificios, no pintarrajean, no. Las madres buscadoras solo lloran, solo exigen públicamente, solo se presentan ante los extranjeros y los mexicanos suplicando que alguien las voltee a ver. Y eso es precisamente lo que nos está pasando. Pero ya dijo Sheinbaum, había más compañeros de la Comisión de Protección para Búsqueda del gobierno que manifestantes de las víctimas o de la madre buscadora. Híjole, o sea, es realmente una sonrisa de maléfica. Es como la de las masacres, así ya pasó la historia, como aquella de, ahí están sus masacres, jajaja. Más de 600, 700 masacres al año con estos criminales, y la risa irónica, burlona esa, que quema las entrañas y que ya le dio la vuelta al mundo también, la risa de Sheinbaum de que había más del gobierno que de los manifestantes, como si eso validara algo, como si eso redujera el dolor de una madre que no encuentra a 2, a 3 o a 1 de sus hijos e hijas, porque no hay en masa 10,000 personas reclamando con ella. ¡Ah, son 50 madres! Se le perdieron 50 hijos. ¿Eso qué es? Es terrible. Pero bueno, en ese sentido me parece que esta negociación de última hora en donde les entregan 1.600 millones de pesos, pues es un claro mensaje de cómo lo están haciendo. Ellos son, la gente, este tipo de maestros, son carne de cañón porque son la gente que le mueve votos, son la gente que presiona, que trabaja electoralmente con Morena. Y lo ha hecho antes con otros partidos, sí, pero estos estaban ya muriéndose, desinflándose. Eso es una realidad. Y los empoderan Obrador y Sheinbaum y Morena, y otra vez están controlando y chantajeando y extorsionando por la módica cantidad de 1.600 millones de pesos. Imagínense, 1.600 millones de pesos
que les entregaron pues, para que no hicieran relajo en ese momento. Pero al rato regresarán y les van a dar otros millones de pesos para compartirlos entre esos maestros y los sinvergüenzas del gobierno. Estos morenistas son unas bestias. Pero bueno, de ese tamaño está la cosa. Tapamos las fosas para la inauguración. Festejemos al campeón. Llegaron los gringos, los de Europa y los de Asia a vivir el gran peligro de nuestra narcocracia. Los cárteles gobiernan, ya manejan la taquilla, mientras los mexicanos vivimos la pesadilla de humo que le venden al planeta. Mientras todo es saqueado, tú ponte la camiseta, el silbatazo final. Mientras todo es saqueado, tú ponte la camiseta. Y el terror sigue presente. El mundial ya se termina y el terror sigue presente. Bienvenidos a México, la sede del mundial. Y el pobre y el rico paga piso por igual. El pobre y el rico paga piso por igual. Tapamos las cosas para la inauguración. Sangre en el callejón. Pero sigan bailando. Festejemos al Al campeón. Bienvenidos a El cabecita ya no sabe dónde correr. Hablan cuando llegan los gringos. El marcador dice que perdimos todos al terminar el mundial. Así están, ¿eh? Así están los comentarios, así están lo que hace nuestra gente, nuestros jóvenes. Así están poniendo la situación, que es una de las cosas que a mí me encanta. Creo que la crítica hay que sacarla, hay que compartirla, hay que exhibirla, hay que embarrársela a los que todavía no tienen los ojos abiertos. Hay que embarrársela al gobierno, claro, porque ellos son precisamente los culpables de muchas de estas cosas. Pero bueno, déjame pasar a algo más interesante, que son tus mensajes, los saludos. Ahí vamos, empezamos con Cecilia Gómez Bobadilla. Gracias, Ceci, por estar con nosotros hoy. Usted es magnífico representante de México y de Tabasco. Muchísimas gracias, Ceci. Muchas gracias. En México somos más los buenos. Saludos desde Zapopan, las encantadoras mujeres de Zapopan. Muchísimas gracias, Ceci, hasta el bellísimo Jalisco. Hombre, que han tenido una participación en el Mundial. Sinceramente, toda la gente que estuvo en Jalisco, que lo han podido decir en los videos, influencers, extranjeros, mexicanos, que estuvieron ahí, bueno, que el ánimo, que la música, que el respeto, que había uno otro loco por ahí haciendo desmanes, pero nada que afectara. Entonces Jalisco mandó un mensaje muy positivo al mundo y yo se los agradezco tremendamente. Creo que es un orgullo poder sobreponernos a las salvajadas de lo que hemos visto. Jalisco, desafortunadamente, tristemente, es el estado con mayor número de desapariciones en el país. Pero bueno, aunque sea por estos días, poder darle un festejo a la gente de Jalisco, a ese maravilloso país de 9 millones de personas que es Jalisco, todo un país. Pero yo quisiera decirles algo, fíjese, en estas celebraciones se calcula que salieron 1 millón de personas a celebrar en las diferentes partes del país, 400,000 en la Ciudad de México, cuando le ganamos a Corea 1-0. Que si ustedes lo vieron, bueno, pues no era un partidazo, ¿no? Donde los mexicanos se hayan, ni el de Sudáfrica tampoco. O sea, era Sudáfrica, debimos haberlo ganado 7-0, ¿no? Pero bueno, son triunfos, claro, y valen. Pero la necesidad de los mexicanos, hombres y mujeres, de salir a festejar algo, de que algo nos quite el pesar de todos los días, que se nos olvide por un momento
ese 50% de dinero que nos quita el gobierno y que lo tira o se lo roba. O sea, salir desesperadamente a disfrutar, a celebrar, a ver al otro con entusiasmo. O sea, sí me parece que es entendible, pero al mismo tiempo, oigan, pues no fueron, sí ganamos, pero no fueron los grandes éxitos, ni ganamos como debimos haber ganado. Y bueno, y hay un hambre de celebrar y de salir y de poder gritar y de poder subirnos a la banqueta y subirnos al monumento y a la escultura y poder decir, ¡viva México, cabrones! Yo veo una necesidad tremenda, porque no estamos en esa frecuencia, no estamos ganando nada. O sea, los mexicanos no estamos ganando nada, ni en el mundo, ni en Latinoamérica, ni nada. Entonces nos hace falta, estamos en una ausencia de brillar, de vernos en el mundo, de hacer logros, porque estamos en escasez. Entonces a mí me parece muy interesante que haya este desborde. Imagínense si pasamos al famosísimo quinto partido o si llegamos a la semifinal. No, bueno, va a ser una locura. Entonces, mientras lo hagamos con cuidado, ¿verdad? Sin afectar a los demás, pues maravilloso. Pero sí hay que notar el desenfrene por salir, por gritar ¡viva México!, por estar, por creer, por identificarnos, por unirnos, por celebrar. O sea, eso sí lo veo clarísimo, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada más como un apunte, pero muchísimas gracias, querida Cecilia, por tu comentario. Lo hablaba, un abrazo cariñosísimo hasta Zapopan, Jalisco, y lo decíamos precisamente por el papel que ha jugado Jalisco, porque son aficiones muy importantes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, pero Jalisco ha brillado en estos días y bendito sea Dios, qué bueno, felicidades a Jalisco. Y Francisco Licón, hola querido Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso. Mi opinión es que cada evento internacional que hacemos o en el que participamos expone las miserias de México. La diferencia es que Morena se llenó la boca gritando que eran diferentes, mostrando lo contrario. Pues qué decir, Francisco, tienes toda la razón. Las principales miserias que está mostrando México hoy son las tranzas, los delitos, los crímenes de Morena, su perverso, impresentable matrimonio con la delincuencia organizada, en donde ya el gobierno y la delincuencia organizada son lo mismo. Y eso precisamente es lo que está viendo el mundo, porque todos los reporteros que están aquí están hablando de eso, precisamente. Gorigori Chinchirinchín dice, ¿qué hubo cubano? ¿Eres cubano, verdad, Gerardo? Pues no sé en qué tono lo diga, pero no, claro que no soy cubano. Fíjate que ya he comentado algunas veces, pero en México hay un origen de 62 idiomas y lenguas indígenas, más el español. Entonces hay una mezcla de acentos en todo el país que a mí me parece bellísimo, es una diversidad enorme, no solo por las estructuras de estos idiomas y las raíces de estas lenguas, sino por los acentos que se han creado. Entonces yo siempre les digo, no, yo soy de una república que está a 850 kilómetros del bellísimo Yucatán, soy frontera con Guatemala, con ese estado centroamericano, también tengo la República de Chiapas abajito de nosotros, pero a un lado al hermosísimo estado de 9 millones también de personas, que es Veracruz, y estamos a 850, 900 kilómetros de Tenochtitlan, de la Ciudad de México, y a 2,000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y esa bellísima república se llama Tabasco. Este es un acento tabasqueño pronunciado de la ciudad, porque inclusive en Tabasco, si te vas a la zona de Paraíso y Centla, que son, por ejemplo, playa, pues el acento es un poco más pronunciado. Si te vas a la zona de los ríos, como el bellísimo Zapata, es un lugar hermoso con el río Usumacinta, que es el más caudaloso del país, pasando al lado de la población de Zapata, que es hermosísima. Ojalá algún día, si quieren ir a Tabasco, avísenme, yo lo llevo, yo soy su guía, me encanta mi estado.
no me gustan algunos tabasqueños, para nada, menos los criminales de estos sinvergüenzas morenistas que hay ahí, pero el estado es bellísimo y mucha gente encantadora en Tabasco, así que, en serio, yo les organizo el tour y yo los llevo. Pero bueno, en esa lógica, bueno, pues todos tenemos acentos diferentes, el de Chihuahua no habla igual que el de Nuevo León, porque acuérdate que paso la mitad del tiempo en Nuevo León, y ni el de Sonora tampoco, ni la sinaloense canta igual que la nayarita, por ejemplo. No, a mí me parece una maravilla este encuentro. Cada vez he participado muchas veces en congresos nacionales de todas las cosas en las que he estado, por negocios, por trabajo, por política, por asociaciones civiles, por estudiante, y los acentos en todas esas diferentes generaciones y en todos esos diferentes estados cuando nos reunimos es simplemente extraordinario, es una de las riquezas de nuestro país. Entonces, cuando alguien me dice que si soy cubano, espero que de la mejor manera, pues no, para nada, o sea, me encantan los cubanos, me caen muy bien, pero no, yo soy orgullosamente mexicano, soy más, siempre digo que soy más mexicano que el pozol, que el pozole, porque soy más tabaqueño que el pozol, que es una bebida en Tabasco, más mexicano que el pozole, más mexicano que el Popocatépetl y más mexicano que las tortillas o que las tortas ahogadas de Jalisco. Bien mexicanos, o que el tequila, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas para nuestras amigas y amigos que nos escriben de fuera, pues todas esas son maravillas de México, de la gastronomía mexicana, que es otra cosa riquísima y que se nutre de la diversidad precisamente de nuestro origen indígena con la mezcla que luego vino de los españoles y salió una cosa chulísima. Que ya les he dicho, muchos lugares para probar eso es el bellísimo Puebla, es una combinación extraordinaria, San Luis Potosí, Querétaro, todos esos estados son una extraordinaria combinación. Pero no te quedes sin los papazules de nuestro queridísimo Yucatán. Los papazules, los panuchos, encantador. Pues es que a donde topes en México hay cosas extraordinarias, como en muchas partes, por supuesto, de Latinoamérica. Pero bueno, les estoy presumiendo por lo pronto mi querido país. Muchísimas gracias, Gorigori, pero orgullosamente mexicano. Javier Gómez, hola querido Javier, que siempre nos visita, que siempre está con nosotros. Muchas gracias por estar. Frequent Flyer, asistente, rebelde con causa frecuente. Muchas gracias, Javier. Nos dice, ¿por qué no demuestran su grandeza con dignidad los mexicanos verdaderos? Derrocando el Estado fallido el que nos mantiene la Claudia, su mafia política, su dictador Carlos Salinas, terroristas extranjeros y arrastrados con máscara de servidores públicos y cárteles. Ahora que están acorralados intentan engañar con farsas, dándoselas de héroes y víctimas para que los ciudadanos que victimaron los defiendan y protejan. Como te lo dijimos, AMLO, México es sagrado y pagarás por tus abusos y crímenes de lesa humanidad. No habrá donde te escondas ni dinero que te salve. Buenísimo. Gracias, Javier. Pues sí, lo que hemos dicho, no habrá donde te escondas ni dinero que te salve. Nowhere to run, decía la canción, no hay para dónde correr. Antonio Moreno nos dice, gracias por mencionarme, señor Priego, el estado de Indiana es bellísimo. Antonio, tú eres el de Hammond, Indiana, claro. Muchísimas gracias, querido Antonio. Sí, me dice Hammond está en el centro del país, yo vivo cerca de Chicago. Pues ya lo googleé, lo busqué. ¿Te acuerdas que te dije, que les dije? Cuando ustedes me escriben y yo ubico el lugar porque he estado ahí, pues simplemente te imagino ahí levantando la mano y haciendo tu reflexión. Si no, me permite ir a conocer el entorno de donde estás y eso para mí es muy satisfactorio y te lo agradezco mucho. Entonces Antonio me escribió de Hammond, Indiana, y le dije, nunca he estado en Hammond, pero entonces fui a revisar y está al ladito, frontera con Chicago, y se ve encantador. Y aquí él nos dice, Indiana tiene muchísimas atracciones turísticas. Los Amish, que hay una comunidad Amish ahí, que hay una comunidad enorme, dice. Yo ya tengo casi 41 años de radicar en este bello estado. Salí de México en el año del 85, el del terremoto.
iba y venía desde ese tiempo hasta que llegó el asesino anciano, o sea, Obrador, al poder. Ya no he vuelto. Mi familia aún vive allá y me dicen sería mejor que no te arriesgues. Ya no es el mismo México que tú dejaste la última vez que viniste. Fui en el último año de Peña Nieto y en cuanto ese delincuente lo puso el narco, ya no he regresado, pero espero que la luz al final del túnel no tarde mucho en vislumbrarse. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio. Esto está ahorita hecho una desgracia. Puedes venir, por supuesto. Hay muchos paisanos que vienen, que regresan, porque ustedes siempre ayudan. Ayudan porque ustedes se agrupan en Estados Unidos, cosa que en México no hacemos tanto. De hecho, es parte de lo que le hemos estado pidiendo a la comunidad paisana en Estados Unidos. Ayúdennos a que las comunidades en México se organicen. Se registren o no se registren, pero que estén organizados, que se informen, que intercambien datos, que vean, que comparen lo que está ocurriendo, porque en Estados Unidos nuestros paisanos tienden a agruparse por supervivencia. En México no. Pero bueno, ya con la experiencia de ustedes allá, ayúdennos a que lo hagan en México también, sus familias, sus comunidades rurales o urbanas. Entonces, bueno, pero Antonio, yo espero poder darte la buena noticia pronto de que cambiemos a estos sátrapas y de que México no es que estuviera seguro 100% antes, pero volver a encauzar al país en la búsqueda sólida de consolidar una democracia. No en esta locura que tenemos, que es un intento de autoritarismo burdo, vulgar, criminal. Reitero, no es que estuviéramos bien antes, siempre hemos estado mal, siempre hemos estado lejos del potencial que tenemos para realmente ser esa potencia justa, plena para todos. Pero la búsqueda de una democracia desde el 97 sí iba más o menos en un buen camino. Más o menos, muy adolorida, muy para un lado y para otro, pero tenemos que reencauzar para llegar a una democracia que nunca hemos tenido sólida. Y eso yo lo veo mucho más temprano que tarde. Así que ojalá pronto, mi querido Antonio, te podamos dar la noticia de que te vengas a México otra vez en cualquier momento del año. Y si te quieres quedar, haya opciones para ti, para tu familia. Y si no, te regresas. Y bueno, seguimos en contacto y en reflexión. La comunidad de 40 millones de paisanos que tenemos allá, entre los llegados y los nacidos, y los 130 de millones acá. Muchísimas gracias, querido Antonio, por describirnos a Hammond, Indiana, y tu historia allá en Estados Unidos. Norma Peláez, feliz día, te saludo desde Apodaca, el famosísimo Apodaca, Nuevo León. Muchísimas gracias, Norma. Ojalá las personas que le creen a la 4T se desilusionen por corruptos. Pues sí, esperemos que eso pase muy pronto, querida Norma. Hay todos que participar y aportar para que esa gente abra los ojos, porque no hay mejor abre mente para despertar y abrir los ojos que los datos, que la información, que el comparativo. Así que muchísimas gracias, Norma. Toño nos dice, le mandamos un cordial saludo esperando su interesantísimo programa. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Soy un fan más de su programa desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. El volumen de la canción de repente no se oye. Muchas gracias, Toño, lo vamos a checar. Muchísimas gracias. Marilú Campos Rico, querida Marilú, ¿cómo estás? Bienvenida, Marilú, aquí a tu casa otra vez. Aquí estamos a las órdenes. Aquí está tu servidor. Muchísimas gracias. Buenos días, querido Gerardo Priego. Ay, qué linda Marilú. Te lo agradezco muchísimo. Y además, pues, combinó porque fue mi cumpleaños. Te agradezco mucho lo de querido Gerardo Priego. Igual, querida Marilú, igual, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, aquí aparece otra vez el Gorigori diciéndome ¿qué hubo, cubanito? Bueno, ya expliqué que pues no tiene nada de malo absolutamente. Ya hasta les dije que alguna tía mía se casó con un cubano antes de la revolución y se quedó allá, y allá tengo primos tabasqueño cubano. Pero bueno, María García dice, totalmente de acuerdo, Gerardo, te mando un saludo, muchísimas gracias, María. Fernando Trueba nos dice, por el bien de México, ni un voto a Morena, muera el narcogobierno. Completamente de acuerdo, querido Fernando, ni un voto. Hugo Silva Carranza,
Hola Gerardo, buenas noches. Es un gusto escucharte y pensar que sigue habiendo gente interesada en una mejora real del país. Totalmente de acuerdo. Sigue así haciendo conciencia. Saludos. Doctor, muchísimas gracias, porque es doctor Hugo Silva Carranza. Gracias Hugo por poner tu nombre completo, por decirnos que eres doctor, por las inmerecidas palabras, pero muy motivantes. Muchísimas gracias por estar aquí. J. Gallardo Hernández, estimado amigo, es que nunca habíamos estado en el umbral de una dictadura. Es el plan de la izquierda mundial y México tiene muchos recursos que desean los comunistas para mantenerse con vida. Ojalá no puedan lograrlo y lucharemos para evitarlo. Uf, estimado Jorge, creo que eres, Gallardo, muchísimas gracias por escribir y hay que evitarlo. Totalmente. La presencia de Rusia en México es burda desde hace 7 años, 8 años, cómo se metieron a México con sus medios de comunicación, como el RT, Russia Today, o doblar, triplicar en algún momento el número de diplomáticos rusos, cómo se detectó a rusos entrenando a algunos de los cárteles en México, y el sistema satelital que puso Rusia, que solo había en Corea del Norte y en Venezuela. O sea, es descarado. Bueno, Obrador trajo al ejército ruso a marchar un día de la independencia, ¿se acuerda? Además del dictador de Cuba y el de Venezuela. Toda esta vergonzosa relación con puro criminal que tiene Sheinbaum, Obrador y Morena, pues, ¿no? Muy desafortunadamente. Pero así es, estimado Gallardo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelina Chato nos dice, bravo, ya nadie les cree ni los quiere y pronto estarán en la cárcel porque destruyeron, saquearon al país y por lo de narcos del bienestar, barredoras y cada día encuentran más y más delitos escondidos. Adelina, es que tienes toda la razón, a cada rato le brotan y brotan y brotan y brotan delitos y asesinatos y crímenes y robos multimillonarios y errores multimillonarios y despilfarros multimillonarios. ¿Vieron? Ay, es que por favor, ¿vieron la alcaldesa del Estado de México de Morena que se robó 40 millones de pesos? Entonces, para justificarlo del erario, del dinero público, de la tesorería del municipio, del 50% de tus impuestos, dijo que la secuestraron. Y luego se cayó en cuenta que con el papá y el cuñado se había autosecuestrado para decir que en la desesperación del secuestro tuvimos que agarrar los 40 millones del erario, del ayuntamiento, del dinero de la tesorería. Entonces son unas bestias, son unos impresentables. Y así están, ¿eh? Así están por todos lados este tipo de gobernantes morenistas que son verdadero asco. Alfredo Padilla, ánimo, ánimo y fe. Exacto, ánimo, ánimo y fe, ánimo. Alfredo, muchísimas gracias. Adrián Rodríguez, como que disimulaban si descaradamente se tragaron los préstamos que México aún sigue pagando. El México humilde y trabajador, mientras que los millonarios esquivan los impuestos. ¿Quieren regresar a hacer lo mismo? La delincuencia organizada ya no gobierna, deja de chillar. Adrián Rodríguez, ya. Okay, ya, tú me estás criticando, perdón, es que está medio mal estructurado. Pero nos dices que ya la delincuencia organizada no gobierna. Bueno, eso, perdóname, Adrián. Eso como chacarrillo está bien. Pero no, hombre, nunca ha habido más criminales gobernando que ahorita en la toma de decisiones. No, hombre, por favor, ¿viste lo de la barredora? ¿Viste lo del alcalde de Tequila, Jalisco? ¿Viste lo de Techutlán, Jalisco? ¿Viste el candidato a gobernador de Jalisco de Morena? O sea, son un asco. Es lo que acabo de decir de la alcaldesa de Morena, hombre, en el Estado de México. Se robó 40 millones de pesos y dijo que la habían secuestrado. Pero así está por todos lados. Nunca habíamos estado bien. Nunca, pero hoy estamos peor que nunca. Precisamente, entonces Adrián, sinceramente, gracias por escribir, gracias por participar. Si descaradamente se tragaron los préstamos que aún México sigue pagando, ay mi amor, pero si no viste que ya llegamos al 60% del Producto Interno Bruto en deuda, nunca en la historia. O sea, solo en estos 8 años más que doblaron la deuda del país.
Sí, tus amiguitos de Morena. Entonces, Adrián, digo yo, te agradezco, qué lindo que escribas y que participes y que digas y que veas los videos. Bueno, hombre, eso está padrísimo. Pero de eso a que digas que ya no hay criminales gobernando y que ya no hay deuda y que hay que pagar la anterior, pues sí, y esta también, ¿eh? Entonces, tan malos los anteriores, pero, y como estos, pero mucho peor, porque son unos descarados además. Entonces, mi estimado Adrián, pues sí, es difícil comprar ese discurso. Pero muchísimas gracias por participar, Adrián, gracias. Eh, a ver, Fernando Guarneros. Hola, señor Priego. Va a ser difícil recuperar la democracia en México. Mexicanos honorables, no voten por Morena, pero voten con conciencia. Yo creo, Fernando, que sí va a ser difícil. Está siendo difícil. Pero mira estos hombres, se están poniendo la soga y se están acuchillando y se están balaceando al mismo tiempo. Ellos solitos. Claro, hay que hacer que haya una oposición más o menos presentable porque lo que hay ahorita es una cosa indecente. Pero recuerda que en estos tiempos un presidente, un candidato presidencial, hombre o mujer, pues, se ha crecido en 2-3 años. Es el caso de algunos países en América Latina, como Argentina con Milei, o precisamente con el presidente de Ecuador, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí está complicado, pero dos cosas. Ellos están ayudando muchísimo y además la sociedad mexicana tiene muchas opciones de donde pueden salir candidaturas no quemadas, gente con prestigio, gente con decisión, gente valiente, personas valientes que puedan encauzar candidaturas ciudadanas o de oposición en diferentes partes del país, aún con esas camadas de directivos miserables que hay hoy en todos los partidos políticos, tanto en Morena como en la oposición, perdón. Entonces, Fernando, querido Fernando, yo creo que hay esperanza. Sí va a ser complicado, pero hay esperanza. Nora Matilde Muñoz Sandoval. Gracias, Nora Matilde Muñoz Sandoval, por poner todos tus nombres y apellidos. Yo apoyo total a la 4T, madre mía purísima, defendiendo al país de gobiernos vendidos y criminales, que algunos ya están presos, como Mario Marín, García Luna y muchos más, ya que el pueblo no cree las mentiras de ustedes, los medios chayoteros. Tienen que encerrarse a muchos más. Claro, Norma, tienen que encerrar a Mario Delgado, que es de lo que tú dices, a Adán López, que es de la barredora de lo que tú dices, a 20 gobernadores que están metidos con la delincuencia organizada. Entonces, estimada Norma, pues otra vez, o sea, defender a ultranza a la autodenominada Cuarta Transformación, que desde ahí está la farsa, pues yo creo, Norma, que yo encantado de que vengas, ¿eh? Este es un foro para gente que nos preocupa, nos ocupa, o sea, que estamos haciendo cosas para tratar de incidir en que esto cambie, pero tenemos datos, tenemos información, podemos comparar, podemos ver lo que ocurre en otras partes del mundo, Norma. Entonces, justificar que el gobierno y la delincuencia organizada sean uno solo ahora, no hay cómo. Justificar todo el dinero que se han robado los morenistas, los hijos de Obrador, él mismo, la prima, la tía, la sobrina, los hermanos. No, hombre, la vida que han llevado los hijos de Sheinbaum viviendo del erario. Por favor, tiene un hijo que supone que es artista y todas las exposiciones se las hace el gobierno de la Ciudad de México. Las becas multimillonarias de la familia de Sheinbaum y de ella misma, con el 50% que te quitan a ti de impuestos. Por favor. Digo, entiendo, Norma, que a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor tú todavía te queda una pizca ahí de la que te agarras, pero yo creo, bueno, por cierto, yo no soy un medio, para que dicen los medios chayoteros, no, yo soy un ciudadano que agarra su teléfono, estoy grabando con mi celular. De hecho, este es el celular de mi hija. Y estoy grabando con el celular y te doy mi opinión. Hasta ahí. Pero sin pelos en la lengua. Sin disfraces. O sea, estoy diciendo exactamente lo que veo. Y ahí, mi querida Norma, pues yo creo que no estás viendo la película completa. Para decirlo de la manera
Más suave, Nora, y te agradezco, Nora Matilde Muñoz Sandoval, que escribas, pero no estás viendo la película completa, ¿no? O no la quieres ver, cualquiera de las dos. Bueno, María Begoña Garín Gómez, María Begoña, bienvenida, querida María Begoña. María Begoña es frequent flyer, es rebelde con causa positiva, presente, que nos acompaña casi siempre. Querida María Begoña, me da mucho gusto saludarte y te mando un abrazo muy cariñoso a ti y a toda tu familia, con los mejores deseos, María Begoña. María Begoña nos dice, explica por favor por qué dices que tenemos que votar por quien queramos, si nuestro voto va a estar difuso y los partidos no quieren hacer alianza, y sin embargo Mugrena tiene su voto duro. No entiendo. Bueno, querida María Begoña, yo lo que digo es, mira, los partidos han dicho que no se quieren unir en lo nacional. Estamos presionando para que las alianzas sean locales. Y locales tienen más sentido entre los partidos de oposición que en lo nacional. O sea, hay estados, por ejemplo, en Querétaro, a Querétaro al PAN no le hace falta que lo apoye ningún partido de oposición. Pero hay otros estados, como en Sinaloa, donde al PRI sí le hace falta que lo apoyen otros partidos de oposición, por mencionar dos ejemplos. En esa lógica estamos presionando para que eso ocurra. Pero acuérdate que hay, en una elección, querida María Begoña, lo que hay es, lo que hace el partido, a ver, lo que hacemos, vamos a ponernos como oposición, digamos, como si fuéramos nosotros los partidos de oposición. Lo que hacemos nosotros para ganarle al contrario, la reducción de errores nuestros para ganarle al contrario también, y del otro lado igual, la minimización de errores del otro lado para que nosotros podamos ganarle, o las equivocaciones del contrario. Ahí Morena es una chulada de cosas. O sea, por ejemplo, en el gol de México-Corea fue un error de Corea. Y hay que estar listo, claro. Y estaba listo el mexicano. Sí, pero fue un error del portero de Corea que la dejó ahí mismo, ¿no? Entonces, y se vale, por supuesto que se vale. Entonces, en esa lógica, Morena está atascándose de errores. Se están peleando entre ellos, están llorando ante la presión internacional que va a seguir. Ya les había comentado, no es solo Trump, no es solo el estrangulamiento que Trump está haciendo y que va a incrementar. Ya lo avisó, va a entrar. ¿Vieron lo que pasó en Venezuela? Nos pasó el video de cómo explotó la casa del niño Guerrero, este narcotraficante del Tren de Aragua y criminal del crimen organizado más importante de Venezuela. Lo desaparecieron con un bombazo. Está avisando Trump que lo va a hacer igual, que lo va a hacer por vía terrestre. Entonces, a mí me parece que la presión gringa e internacional, porque en octubre es la Asamblea General de Naciones Unidas y ante 200 países, por primera vez en la historia, se va a hablar de un país que tiene crímenes de lesa humanidad. Acuérdate que lesa humanidad, como les he dicho, ese término se acuñó en los juicios de Nuremberg, en Alemania, para enjuiciar a los nazis que quedaban vivos. Ahí se acuñó. Imagínate lo que está viendo Naciones Unidas para tratar el tema como un caso de profundidad sistematizado y generalizado en México de crímenes de lesa humanidad. Es exactamente lo que dice. Sistematizado y generalizado de crímenes de lesa humanidad en México. Y eso es lo que van a discutir el mundo, no nada más Estados Unidos. Y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también por las desapariciones, y Trump con todo lo que trae el gobierno de Estados Unidos. O sea, la presión es inmensa y no tienen la menor idea de cómo tratar ese tema. Ni idea. Nunca han discutido con ellos, nunca han tenido aliados del otro lado, nunca han hecho cabildeo con los gringos. Pusieron un imberbe Zaraguato de secretario de Relaciones Exteriores, un chamaquito. Y recuerda, lo de chamaquito no tiene que ver con la edad, sino con los kilómetros recorridos. Y esto por el amor de Dios. O sea, un año tenía, 2 años trabajando con Estados Unidos. No es nada para ir a discutir y negociar con el director de la DEA, que era el que llevaba el caso del general Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? Y ahora el del Distrito Sur, que son todos los casos que han llevado ahí de mexicanos del narco y García Luna y todos estos que traen con los gobernadores morenistas del Distrito Sur, ahora a ese
A ese que se sabe toda la película, lo puso Trump a supervisar y dirigir las 18 agencias del gobierno de Estados Unidos. La DEA, el FBI, la de tabaco y armas, la CIA, todas. ¿Cuál crees que es el mensaje para México ahí? Entonces, mi querida María Begoña, por un lado, ellos están haciendo todo lo peor, los obradoristas, los morenistas, los de Sheinbaum. Lo peor, están cometiendo todos los errores. Ahora, nosotros tenemos que garantizar que la ciudadanía se organiza, que los partidos de oposición no cometen tantas estupideces, no cometen tantos errores, tantas imprudencias, y hay buenas candidaturas por parte de la ciudadanía en las candidaturas ciudadanas, en los partidos de oposición, y presionar a esas alianzas en donde convenga y sea posible para que pierda Morena. Y acuérdate que las alianzas pueden ser públicas y decididas por un convenio, o pueden ser de facto. ¿Como cuál? Como la de Coahuila. ¿Viste que arrasó el PRI en Coahuila? Ahí el convenio es de facto. El PAN no pelea, no compite y se apoya al PRI en todos los distritos. Y los 16 los ganó el PRI en Coahuila, que era quien más posibilidades tenía. Entonces, donde hay más posibilidades, el otro partido pues no presiona, no pone candidatos buenos, ni siquiera ponen algunos, y que gane el que puede ganar, y todos ayudamos a que gane el que. Una vez sacado Morena, ahora sí discutamos y volvamos a tratar de intentar encauzarnos en una democracia. Porque el problema no se va a acabar cuando corramos a Morena. Se va a acabar, vamos a dar un gran paso para quitarnos estos criminales. Pero el problema de origen, el problema de lo que tenemos que cambiar los mexicanos, el problema de la injusticia, el problema de la pobreza, eso va a seguir y tenemos que encauzarnos hacia una democracia para poder combatirlo. Pero claro, primero hay que sacar a estos asesinos que lo único que hacen es matar, robar y violar. Punto. Pero luego, entonces tendremos que volver a tratar de encauzarnos en una democracia y consolidarla. Bueno, pero entonces, en ese sentido, querida María Begoña, hay posibilidades reales. Hay que buscar cómo llegamos a esa propuesta única de la oposición y ayudar a que se sigan descomponiendo los de enfrente con todas las brutalidades que están haciendo. Y esto va a ir tomando cauce hacia el 2027. Pero entonces, en síntesis, querida María Begoña, sí va a haber alianzas regionales, formales e informales, y hay que apoyar al que pueda ganarle a Morena y tratar de evitar precisamente lo que tú dices de dividir el voto de la oposición. Y el voto de Morena, pues bueno, cada vez van a ser más los ataques nacionales e internacionales y cada vez se van a ir desintegrando más estos sinvergüenzas. Por ahí va más o menos, querida María Begoña. Espero pero muy buena pregunta y sirve para comentarlo con todas las otras demás personas. Muchísimas gracias, María Begoña. Muy bien. Bueno, Manuel Huerta González. Sí, Manuel Huerta ya te había leído. Sí, es un crítico y él dice, otro desquiciado difamador. Bueno, desquiciado lo he usado yo muchas veces para Obrador y para Sheinbaum, así que verás, Manuel, que hay una diferencia enorme entre el nivel de desquiciamiento que yo puedo tener y el que tienen Obrador y Sheinbaum. Pero bueno, este tipejo que no sabe nada, o sea, yo, de la preferencia electoral. El PAN del que forma parte este sujeto, no, renuncié hace varios años ya al PAN, acuérdate que te lo dije, lo he mencionado aquí. Este sujeto no tiene más que una muy pequeña parte de lo que tiene Morena y sueña que va a ganar. No, yo no sueño con que gane el PAN, yo sueño con que no gane Morena, que son unos asesinos, que gane el que sea y el que ponga mejores candidatas y candidatos. Ya tuvieron 2 sexenios y empeoraron las cosas. Bueno, yo creo que no peor que lo que ha hecho Morena, no. Pero además, reitero, no estoy defendiendo ni el pasado ni nada. Simplemente, ojalá hubieran metido a los expresidentes a la cárcel. Pero así le hizo Obrador. O sea, él tenía en la mano, inventó una encuesta ahí que votaron los morenistas nada más para decir que no metieran a los expresidentes a la cárcel, lo que yo hubiera dado porque metieran a un expresidente a la cárcel o a 2 o 3. Ahora lo van a meter a él a la cárcel, a Obrador. Eso es lo que va a pasar y yo lo voy a celebrar porque por fin tendremos el precedente para que los políticos mexicanos sepan
que el que mete la mano, el que roba, el que mata, se va a la cárcel, ¿eh? Y de por vida. Pero bueno, ¿de dónde concibe sacar a patadas a Morena si cuenta con el respaldo mayoritario de la población mexicana? Ya estás alucinando, Priego, no sabes ni lo que dices. Bueno, yo creo... ¿De dónde crees que salió en Perú para que corrieran a la llamada izquierda, cualquier cosa que eso sea que le dicen? ¿De dónde crees que salió en Argentina para correr a los sinvergüenzas criminales, asesinos y ladrones de los Kirchner, hermanos de Obrador y Sheinbaum y Morena? ¿De dónde crees que salió la fuerza para llevarse a Maduro de Venezuela? ¿De dónde crees que va a salir la fuerza para controlar a Cuba y a Daniel Ortega en Nicaragua? ¿De dónde crees que va a salir la fuerza para llevarse al criminal asesino de Palenque? Bueno, del grito de los mexicanos, del apoyo internacional, sí, y una fuerza importante de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. ¿Viste lo que le dijo Trump ayer enfrente del grupo de los 7, que son las principales economías del mundo, las principales potencias? Y dijo que Sheinbaum está frita porque está muy asustada, la pobrecita mujer, muy asustada ante el tema de los cárteles y que a ellos les mataron 500,000 personas con fentanilo. ¿Y quién creó el fentanilo en México? El cártel de Sinaloa con Obrador. Al mismo tiempo, cuando entró Obrador, empezaron con el fentanilo y empezaron a matar gringos así, por dosis de fentanilo creado en México. Apoyado, impulsado por Obrador, Sheinbaum y Morena. Así que, mi estimado Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por comentarlo, pero yo creo que hay todas las posibilidades. Mira, Honduras también cambió, por cierto. O sea, hay una tendencia que después de 6, 7, 8 años, 10 años ya, la pseudo izquierda, que son todas estas sectas criminales asesinas, aliadas con la delincuencia organizada, ya se van al carajo. Así es, mi estimado Manuel. Entonces, bueno, está bien. Si tú, digo, por alguna razón no lo quieres ver, pues ya lo verás. Ahí viene, no se va a tardar mucho. Espérate a que venga el Black Hawk y se lleve al criminal de Palenque. Aquí Jorge Gallardo le contesta, jaja, vaya con estos perfiles falsos pagados por el narcotráfico, solo dan risa. Pues sí, desafortunadamente así es, Javier. Bueno, yo te doy el beneficio de la duda, Manuel, que no necesariamente estés pagado por el narcotráfico, pero puede ser, como dice Javier, pues si al final, y si no estás pagado por el narcotráfico, eres cómplice, te están haciendo cómplice de todo esto, estos bandidos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado hoy. Quiero que disfruten el Mundial, por supuesto, hay que disfrutarlo. Hay que aprender de nuestros visitantes extranjeros, también hay que enseñarles cosas, pero por favor vean a los japoneses, chulada de japoneses, limpiando el estadio. Pero perdónenme, ustedes van a decir, bueno, vienen y es un acto de relaciones públicas cuando salen del país. No, hombre, vayan por favor a ver a Tokio. Es la ciudad más vibrante de Japón y está limpísima. No encuentras un pedazo de chicle, una bolsa, no encuentras un casca de plátano, no encuentras nada en las calles. Son una chulada. ¿O viste a los suecos? Suecia. Vieron a las madres buscadoras, abrazando a las madres buscadoras. Uno por uno, los aficionados de Suecia. No los jugadores, los aficionados que iban entrando al estadio y las vieron. Señora, ¿qué le pasa? Mi hija, mi hijo, las abrazaba una por una. Y vieron al señor también en la Ciudad de México que repartía fotos chiquitas de su hija desaparecida. Y nadie le agarraba fotos. Puros de la camisa de la selección mexicana iban entrando al estadio y nadie le agarraba las fotos. ¿Cómo creen que llegamos a 133,000 desaparecidos? Por la indiferencia, porque nadie agarra las fotos, porque nadie voltea a ver, porque es incómodo que haya desaparecidos. No hay ningún país en el mundo, con o sin guerra, que tenga 133,000 desaparecidos. No existe. Pero bueno, eso ya lo saben ustedes. Lo sabemos, hay que seguirlo diciendo porque tenemos que aprender del mundo
tenemos que enseñarle al mundo lo positivo, también se va a ver lo negativo, porque hay que despertar al mundo sobre lo que este país está viviendo. Porque México es demasiado importante, es muy importante para el mundo. Somos la 13ª economía del mundo, podemos llegar a ser la 5ª, 6ª. Si nos ponemos las pilas, distribuimos mejor ese dinero, generamos más ingresos, generamos más empleos, tenemos menos tiradero de dinero como hacen estos sinvergüenzas, tenemos más candados para que los políticos corruptos no roben, porque acuérdate que no se trata de creer en una persona de que no va a robar. No, eso ya lo pasamos hace mucho y siguen siendo unos ladrones. Se trata de poner los candados para que nadie, sea o no ladrón, pueda meter la mano al dinero de todos, que es el dinero de ese 50% que te quitan de impuestos. Ese es el dinero del gobierno. El dinero no tiene gobierno, es el dinero de todos nosotros. Entonces, no es esperando que llegue la Madre Teresa de Calcuta para que no meta la mano. Olvídate de eso. Pongamos los candados para que sea un bandido o sea la Madre Teresa no pueda meter la mano para robarse el dinero. Y esos candados existen. Lo que pasa es que ningún grupo político ha querido poner esos candados para controlarse a sí mismo y que nadie pueda meter la mano. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero lo primero, hay que sacar a estos criminales sinvergüenzas de aquí. Y yo te recuerdo que hay posibilidades reales, como se lo decía mi querida María Begoña hace un rato. 4 cosas que siempre les digo. Primero, ve el despertar de los jovencitos, hombres y mujeres. Ven quienes dirigen las porras para mentarle a la madre a Sheinbaum desde las gradas de los estadios o en el pie del ángel. Jovencitos, hombres y mujeres. Ve las redes sociales de 17 a 25 años, nombre y 2 apellidos, cuestionando, evidenciando, presentando datos sobre lo que está ocurriendo en el país. Número 1, el despertar de grupos de la sociedad civil que antes no estaban despiertos. Principalmente los centennials, la generación Z, que son de 17 a 27 años. 2, no tienen la menor idea de cómo recibir la presión mundial, ni cómo argumentar, ni cómo discutir con ellos, ni cómo aliarse con el mundo. Y pusieron a un tarado de secretario de Relaciones Exteriores, un chamaquito, reiterando, la juventud es valiosísima, pero los kilómetros cuentan. Y estos son unos imberbes chamaquitos sin kilómetros. Y tú no puedes poner a gente así. No es el modelo, son los kilómetros, como dicen en la calle. Bueno, entonces, 1, despertar de grupos de la sociedad, principalmente jóvenes. 2, no tienen la menor idea de cómo lidiar con la presión internacional y la gringa y los tienen contra la pared. 3, se gastaron todo el dinero de este país que tardamos décadas en hacer reservas y fideicomisos para protegernos. Todo se lo gastaron, se lo robaron, lo dilapidaron. Y estos hacen política maiceando, comprando aliados, reprimiendo y maiceando. Y maiceando sobornando a mucha de la sociedad. Ya no tienen dinero. Y 4, se están matando entre ellos. Mira, ya te he comentado, Sheinbaum no puede controlar ni al Partido Verde, que son una horda de gángsters, ni a esos, ni al Partido del Trabajo. Ahora resulta que ya son respondones y ya no se alían con ellos. Y entre más despertar de la juventud y los grupos de la sociedad, y entre más presión de los gringos y del mundo, como los de Naciones Unidas, y entre menos dinero tengan, más se van a matar entre ellos. Así que lo que nos toca a nosotros es organizarnos, es darle voz a toda la inquietud, a toda la inconformidad en nuestro país, es impulsar a personas positivas, sanas, decididas, valientes, informadas a que participen políticamente en los partidos de oposición y en las candidaturas ciudadanas y que nadie gane la mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se decide el destino del 50% de dinero que te quitan, que es el dinero de todos que tiene el gobierno. Y, por supuesto, en el 2030, sacarlos a la fregada y que llegue gente con una forma diferente de ver las cosas, que pueda poner candados para que independientemente de las características personales, nadie pueda ser un ladrón. Así que oportunidad hay, posibilidades reales hay, ahí están los errores acumuladísimos y los crímenes por parte de ellos. La sociedad tenemos que hacer una parte positiva, pero de que se puede, se puede. Por supuesto que se puede.
4 puntos que te doy para el agarradero, el asidero optimista, esperanzador, que nos permite pensar que en el 2027 podamos volver a tener una puerta en el poder legislativo donde podamos cambiar las reglas. Pero en el 2030, quitarnos a estos asesinos criminales, juzgarlos e irnos para adelante, ir a buscar ese país potencia que México merece ser. Y estamos mucho más cerca, solo hay que sacarnos a estos criminales de encima. Pero bueno, ánimo México, ánimo, ánimo, gracias por estar aquí y ánimo, ánimo México.